¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Estamos en un momento un poco complicado en términos de información. Le voy a explicar por qué, si me lo permite, ahora mismo. Bienvenido a casa, como siempre le digo. Buenas noches, gracias por acompañarme. Perdóneme si usted me ve que estoy un poco al pendiente de varios de mis equipos, pero ¿por qué está pasando esto? Porque acabamos de recibir informes de que en México se ha registrado un sismo que, le voy a ser honesto, estoy tratando de confirmar cuál es la magnitud en sí, con toda certeza. ¿A qué me refiero? Mire usted, de acuerdo a lo que ha publicado en este momento el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, el SASMEX, hablan de que se trató de un sismo de 4.7 grados, que no es mucho, si se puede pensar, 4.7 en la escala Richter, y sería a 12 kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero. Pero esto es lo que dice el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano. Sin embargo, también otras fuentes están informando que fue de 6.9. 6.9. El Sismológico Nacional, en efecto, el Sismológico Nacional dice que fue de 6.9. La ubicación es muy parecida a la que reporta el Sistema de Alerta Sísmico Mexicano. El Sismológico Nacional de México dice que la magnitud es de 6.9 a 14 kilómetros al sureste de Acapulco, mientras que el Sistema de Alerta Sísmica dice que es a 12 kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero. El hecho es que es en el estado de Guerrero, por supuesto. Está viendo imágenes en este momento de la Ciudad de México, de lo que está ocurriendo en pantalla. Se lo estoy llevando en vivo en este momento. Por supuesto, la preocupación siempre de un sismo en México. Estamos viendo las imágenes. Pareciera que hay algunas zonas sin luz o sin energía eléctrica. No lo tenemos todavía confirmado. Voy a estarle dando toda la información. El preliminar del Sistema Sismológico Nacional, dice que la magnitud fue de 6.9 en la escala Richter, 6.9, 14 kilómetros al sureste de Acapulco, ¿sí? Mientras que el Sistema de Alerta Sísmica, SASMEX, dice que es de 4.7 grados, a 12 kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero. Lo cierto es que se está confirmando que no ameritó aviso de alerta, según el SASMEX, le repito, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, que no ameritó aviso de alerta, pues la energía radiada durante los primeros segundos no superó los niveles de activación. Eso es lo que reporta, le repito, son dos fuentes, para tenerlo claro. Pero mire usted las imágenes. Mire usted las imágenes. Justo antes, ahí está ocurriendo. Es un preliminar de 6.9. ¿Sí? Que lo que pasa, el Sismológico Nacional le da magnitud de 6.9 en la escala Richter, 14 kilómetros al sureste de Acapulco. Me sigue llegando información. En efecto, se lo tengo que confirmar y voy a tomar como fuente el Sismológico Nacional. ¿Sí? El Servicio Sismológico Nacional, el Sistema Sismológico Nacional de México, le da 6.9 en la escala Richter, 14 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero. Esta es la información que estoy tomando como fuente a las 20:47, es decir, a las 8 de la noche con 47 minutos, hora de México. Puede ver usted esas luces. Normalmente ese tipo de destellos son transformadores que estallan precisamente por el movimiento telúrico o cables de alta tensión que chocan entre ellos. Las imágenes, por supuesto, siempre generan mucha preocupación. Hasta este momento no hay reportes de algo más. Voy a comunicarme en cualquier momento con nuestro equipo en México. Estamos trabajando en eso precisamente. En Acapulco, por supuesto, si lo vemos desde la perspectiva, desde que se sintió en la Ciudad de México este sismo de 6,9 preliminar por el Sismológico Nacional Mexicano. Imagínese usted entonces en el origen, que es precisamente Guerrero. Por supuesto que debe haberse sentido mucho más fuerte, 14 kilómetros al sureste de Acapulco, es decir, muy cerca
de Acapulco, una zona turística, por supuesto. A tan solo 14 kilómetros se genera entonces este movimiento telúrico de 6,9 preliminar, así lo confirma el Sismológico Nacional en México. Me reportan también que, de acuerdo a fuentes, obviamente tengo muchos amigos y familiares en la Ciudad de México, sonó la alerta sísmica, sí sonó en la Ciudad de México la alerta sísmica, así que, bueno, vamos a tomar toda esta información, por supuesto, desde la fuente del Sismológico Nacional. Ya le decía yo, tenía un poco de confusión, esto está ocurriendo justo cuando estamos entrando al aire en conclusiones. Les sigo dando actualizaciones en este momento. Parece que, imagínense usted la suerte de Osmari Hernández, que se encuentra allá, está cubriendo el tema de la negociación entre el régimen de Maduro y la oposición, y le ha tocado entonces este movimiento de tierra, este sismo. Me voy a enlazar con ella porque Osmari está en vivo desde allá. Osmari, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues ahora me conecto contigo en vivo, no para hablar de lo que ocurrió ayer y lo que puede ocurrir sobre el tema Venezuela, sino para que me cuentes tu experiencia de este movimiento telúrico. Estás, si no me equivoco, tú me corriges, creo que estás en Reforma, ¿no? Me parece que estás ahí en Reforma, cerca de nuestros estudios. Bueno, estamos hablando de que fue a 14 kilómetros de Acapulco, es decir, una distancia considerable de la Ciudad de México, de donde está Osmari. ¿Sentiste algo? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué pasa a tu alrededor, Osmari? Cuéntanos. Fernando, fíjate que justamente nos estábamos preparando para conversar contigo en conclusiones sobre el proceso de negociación cuando comenzamos a escuchar la alarma sísmica y pues tomamos los equipos, nos trasladamos hasta este punto por razones de seguridad y comenzamos a ver cómo pues las personas reaccionaron con nerviosismo, desalojaron los hoteles cercanos, las personas bajaron y se comenzaron a trasladar hacia la zona de la avenida para encontrarse en una zona despejada. También observamos sirenas de ambulancia y los cuerpos de seguridad se pusieron en alerta para dar instrucciones a la ciudadanía e indicarles los lugares donde se podían resguardar. De igual manera, en algunas zonas hacia el fondo se escuchó algo que se desplomó, no nos hemos podido acercar para observar qué fue lo que cayó en los alrededores. Se observaba cómo los semáforos se movían con fuerza en este punto y también cómo pues las personas ya seguían las instrucciones. En el caso de los hoteles, de los trabajadores de allí, los fueron desalojando, los llevaron hacia la calle para evitar cualquier tipo de incidentes. En este punto se sintió con bastante fuerza, igual hicimos algunas tomas del momento en el que ocurrió el sismo y esperamos trasladarnos un poco más allá, que hemos visto movimiento y hemos escuchado algunas sirenas, no sabemos exactamente qué está pasando, pero nos vamos a trasladar para observar cuál es la situación. En este momento, por supuesto, el ambiente es de nerviosismo, los ciudadanos, sobre todo esta zona que es bastante turística, están en la calle un poco a la expectativa con todo y que está lloviendo. Ha sido una jornada de intensa lluvia, la gente pues permanece en la calle pues a la expectativa de lo que pueda pasar o si puede haber algún tipo de réplica en este caso. Fernando, como tú lo decías, según Sismología Nacional, se trató de 6.9 la magnitud de este sismo y pues estamos acá atentos a cuál es la situación. De momento por acá se observa tranquilidad, hemos escuchado algunas sirenas, pero no tenemos información de algo específico que haya ocurrido alrededor. Osmari, gracias por lo que estoy viendo, que es algo muy común cuando hay este tipo de eventos naturales, este sismo. Normalmente hay interrupción de energía eléctrica en algunas de las zonas. Veíamos imágenes precisamente hace minutos donde nos dábamos cuenta de estos destellos que se veían en el horizonte. Estos normalmente son cables de alta tensión que chocan entre ellos o transformadores que precisamente por el contacto entre cables estallan. Decirle de nueva cuenta, estamos en cobertura de lo que se reportó unos minutos antes de entrar al aire en conclusiones, que es un sismo en México de 6.9, de acuerdo al Sismológico Nacional, a 14 kilómetros de Acapulco, esto en el estado de
Guerrero. Ok, me quedo en Quiero este recordarle a punto. usted, además de que, por supuesto, esto genera gran nerviosismo, y ahí están las imágenes que le decía yo, perdón que me interrumpa, eso que está viendo usted ahí es una zona, en el lado derecho de su pantalla, es una zona que no tiene servicio eléctrico, es evidente, se logra ver luz por los vehículos, y ahí está una de las principales preocupaciones en este momento, que es cuáles son los daños. No tenemos reportes hasta este momento. Le quería decir yo, siempre los movimientos telúricos, siempre los temblores en México generan gran preocupación por los antecedentes que hay. Hay aquí hay algo que quiero traer. Estamos precisamente a 7 de septiembre, ¿verdad? Vamos a recordar el sismo del 7 de septiembre de 2017. Hubo un sismo, sí, el 7 de septiembre de 2017 en Oaxaca, y en México se reportaron daños importantes en aquel entonces. Ese sismo de 2017, del 7 de septiembre, el mismo día de hoy me refiero, pero en 2017, pues fue uno de los más fuertes, quiero decirle, en casi 100 años en México, en ese entonces. En esta misma fecha, en 2017, hubo otro terremoto en México, uno de los más fuertes en casi 100 años en México, y afectó ahí estados como Oaxaca, Chiapas, Tabasco. ¿Coincidencia? No lo sé. Hoy también es 7 de septiembre. Esperemos que los daños no sean los mismos. Vamos con mi compañero Rafael Romo. Le repito, si acaba de sintonizarnos, 6.9, un sismo de 6.9 en la escala Richter, de acuerdo al Sismológico Nacional, a 14 kilómetros de Acapulco, en el estado de Guerrero, pero se sintió en la Ciudad de México. Rafa Romo está allá. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Te escucho con atención. ¿Cómo están las cosas? Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues bueno, me da gusto decirte que estoy bien. Estoy aquí en la Ciudad de México, en una zona que es muy conocida por turistas y por la gente local, porque es una zona de mucha actividad. Estoy en la zona de Polanco. Estaba cenando con un amigo en un restaurante cuando de repente empezamos a escuchar, lo primero fue las alarmas de terremoto. Entonces, la algarabía normal de un restaurante pues se tornó inmediatamente en silencio, Fernando. La gente se asustó, empezó a temblar bastante fuerte, y todo el mundo empezó a salir en una forma tranquila y ordenada, pero sí realmente que se sintió. Ahora, estábamos viendo la comparación entre lo que reporta el Servicio Sismológico Mexicano con lo que dice el de Estados Unidos. Hay una diferencia significativa. Aquí en México dicen 6.9 grados, el de Estados Unidos dice 7.4. En cualquiera de los dos casos, pues es una magnitud bastante considerable. Lo que te puedo decir, Fernando, y no soy experto, pero me ha tocado estar en varios terremotos, es que por las características, por la forma que se sintió, se sentía como si fuera un movimiento oscilatorio que tiende a no ser tan destructivo. Ahora, eso lo digo con un asterisco, y es que todavía no sabemos qué fue lo que pasó exactamente en Guerrero. Tanto las autoridades de México como de Estados Unidos lo ponen cerca de Acapulco, a unos 14 kilómetros, así que tendríamos que esperar qué dicen los reportes por allá. Y algo que tú comentabas, Fernando, sobre el hecho de que ocurra hoy, 7 de septiembre, alguien comentaba aquí en el lugar donde estoy, ¿qué es lo que tiene septiembre que siempre nos pasan estas cosas a los mexicanos? Recordemos también el 19 de septiembre de 1985, un terremoto devastador, mortal, que marcó la historia mexicana. Y hay que recordar los que pasaron en 2017, el que mencionabas, el 7 de septiembre, y luego después, en la misma fecha que mencionábamos anteriormente, el 19 de septiembre, otro terremoto devastador. Así que aquí, por lo menos en la Ciudad de México, en la zona donde me encuentro, todo empieza a regresar lentamente a la normalidad, Fernando, pero habría que ver qué es lo que está pasando en Guerrero. Vuelvo contigo. Sí, hay que esperar los informes, Rafa, para saber qué fue lo que pasó en Guerrero, pero imagínate, vaya, tú conoces México al igual que yo, la distancia es considerable, a 14 kilómetros de Acapulco, en el estado de Guerrero, y que se sienta así en la Ciudad de México, pues la energía que generó fue bastante considerable, ya lo decías tú, dice el Sismológico Nacional 6,9, le da más
valor Estados Unidos en este caso, pero es cierto lo de septiembre, y lo decía Rafael Romo y yo también se lo recordaba, porque un día como hoy, en 2017, 7 de septiembre, eran las 11:49 de la noche, hora local de México, se registra un sismo, ese fue de 8,2 en la escala Richter, localizado en Tehuantepec, en el Golfo de Tehuantepec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Ese del 7 de septiembre fue tan poderoso, 8,2 le digo en la escala Richter, fue tan poderoso que lo reconocieron como el de mayor magnitud en casi 100 años en México, en un día como hoy, pero en 2017. Yo no sé qué tanta coincidencia sea, pero siempre septiembre con los temblores en México es de cuidado. Esta noche al menos no estamos reportando esta magnitud, afortunadamente, de acuerdo al Sismológico Nacional, 6,9. Es un sismo en el estado de Guerrero, a 14 kilómetros del puerto de Acapulco. ¿Qué información tenemos? Hasta ahora no tenemos ninguna confirmación, afortunadamente, de daños mayores, al menos en la Ciudad de México. Sí, algunas zonas con problemas de energía eléctrica. Usted veía las imágenes, en el horizonte se veían detonaciones, destellos de luz. Normalmente son cables de alta tensión que chocan entre ellos, generan la explosión de algún transformador. Pero hasta ahora parece que en la Ciudad de México todo no pasará de un susto, afortunadamente. ¿Qué es lo que está pasando en Guerrero? ¿Qué tan fuerte fue en Guerrero por la cercanía con el puerto de Acapulco? Vamos a estar en este momento recopilando la información durante la pausa. Regreso y le tengo más detalles acerca de esto, que es una noticia en desarrollo. Ya regreso. Vamos a estar monitoreando lo que ocurre en la República Mexicana, particularmente en la Ciudad de México y en el estado de Guerrero, acerca de este sismo de 6,9 de acuerdo al Sismológico Nacional Mexicano, de 6,9 a 14 kilómetros de el puerto de Acapulco. Cualquier información se la traigo de vuelta, pero aquí también hay última hora que tiene que ver precisamente con este hombre que está en pantalla, Alex Saab, empresario colombiano. El máximo tribunal de Cabo Verde, valga la redundancia, dio luz verde para su extradición a Estados Unidos. El tribunal entiende que el proceso que se lleva en contra de Saab se ajusta a derecho. Washington acusa al empresario colombiano de ser testaferro de Nicolás Maduro y solicitó su extradición por cargos de lavado de dinero. La Corte desestimó la apelación interpuesta por la defensa de Saab, que dijo a CNN que está estudiando la decisión y nos indicó que intentará bloquear la extradición dentro de las próximas 48 horas. Saab está preso en Cabo Verde desde junio de 2020 tras la emisión de una alerta roja de Interpol. Esta es la información que le tengo. En cualquier momento regresamos a México si es necesario. Ahora parece que en unos minutos dará una conferencia de prensa la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Estamos al pendiente en caso de que se reportara algo de interés. Bien, estas son las dos noticias que le tengo. Breaking news. Vamos a iniciar, si le parece, con la etiqueta de esta noche, mientras estamos monitoreando lo que ocurre. Conclu Acuerdos VZLA es la etiqueta, el hashtag Conclu Acuerdos VZLA. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. El tema es este: los resultados de la primera ronda de negociaciones que se llevaron a cabo en México, entre otros de los tantos diálogos o negociaciones, o como le quiera llamar, entre el régimen de Maduro y la oposición, o bueno, al menos parte de ella, esta vez agrupada en lo que llaman plataforma unitaria, en la que no participan todos y tampoco convencen a todos. No han faltado quienes alcen la voz para recordar cuál es o debería ser el objetivo de este encuentro en México. El presidente de Colombia, por ejemplo, Iván Duque, reaccionó asegurando que es importante tener claro el camino para el bienestar del pueblo hermano, el fin de la dictadura, dice, a través de una elección presidencial lo antes posible, democrática y con observancia internacional. Duque cree que el retorno de la democracia a Venezuela es fundamental y cualquier acuerdo que consolide la dictadura será una tragedia continental que solo fomentará el éxodo y la miseria. Al ministro de Defensa del régimen venezolano no le gustaron nada los tuits de Duque. Enseguida Vladimir Padrino respondió con otros en los que se preguntó
a qué juega Duque y si realmente le interesa la paz en Venezuela, para terminar señalando que su verdadera preocupación como representante legítimo de la oligarquía narcotraficante colombiana es impedir la consolidación de la paz en Venezuela, le dice Vladimir Padrino al presidente de Colombia. La oposición ya anticipa que será un proceso largo y complejo, cuyo objetivo principal es la reinstitucionalización y el regreso de la democracia a Venezuela. Aunque lo cierto es que los acuerdos parciales alcanzados hacen que esa meta se vea, pues no le voy a decir ni siquiera que lejos, que se vea perdida, al menos en los parciales. La mesa alcanzó prácticamente dos acuerdos. Uno que es titulado Acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela, y eso tiene que ver con la Guayana Esequiba, ¿no? Ese es uno de los temas, de los acuerdos de esta primera reunión. Y un acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano. Según la oposición, se trata de un primer acuerdo humanitario para dar atención a los venezolanos más vulnerables y avanzar en soluciones en materia de salud y administración. Como usted ve, y como se lo dije ayer en la noche, en Venezuela le dicen guabineo. Es como un cantinfleo, ¿no? Como que no acaban de decir lo que tienen que decir, no dicen nada claro. Al margen de esos ambiguos puntos, también se acordó que en la próxima ronda de negociaciones se pondrán sobre la mesa temas vinculados con la justicia y la reparación. Por otro lado, a petición de los representantes del régimen, ambas partes acordaron discutir también el acceso a fondos en organismos multilaterales. La negociación, pues, alegró mucho al régimen, claro. Tanto Jorge Rodríguez como Nicolás Maduro no dudaron en cantar victoria porque, según dijeron, lo volvieron a lograr en México. Ajá, ¿qué creen que lograron? Escúchenlos. Lo logramos en México, lo volvimos a lograr en México. ¿Lograr qué? Sentar a la oposición extremista, a hablar de los temas importantes de la economía, de la sociedad, de los temas del país. Es un éxito lo de México. Los resultados de esta mesa van a redundar en beneficio de todas las venezolanas y en beneficio de todos los venezolanos. Lo volvimos a lograr en México. Lo volvimos a lograr en México, dicen. Le voy a dar la bienvenida a mi primer invitado de esta noche, es Gustavo Tarré Briceño, embajador del gobierno de Juan Guaidó ante la OEA. ¿Cómo está, señor Tarré? Bienvenido, gracias por acompañarme. Buenas noches, Fernando, con muchísimo gusto estar aquí. Al contrario, el gusto es mío, como siempre, recibirlo aquí. Oiga, embajador, perdóneme, pero leía el documento, leo el documento, le trato de dar la vuelta 40 veces para ver si es que la oposición logró, ganó algo o tiene algún tinte de beneficio para la oposición o si se acerca a lo que pues la oposición cantaba a los cuatro vientos, iba a exigir en las primeras reuniones y no veo absolutamente nada. No veo absolutamente nada. Lo que veo aquí son unos tintes de beneficio para el régimen de Maduro. ¿Usted lo ve igual que yo o estoy muy pesimista? Mire, en primer lugar, beneficio para el régimen de Maduro no hay ninguno, porque lo relativo a la Guayana Esequiba y al diferendo que tenemos con nuestro vecino oriental es el resultado del abandono por parte de más de 20 años de Chávez y de Maduro de una ruta clara para la recuperación del territorio que estamos reclamando. Lo que se ha acordado es que la negociación no va a seguir en manos de una sarta de incompetentes y de incapaces que tal vez la han manejado, sino que se va a asumir por la vía de un acuerdo en el que se busquen los abogados más competentes de Venezuela para poder litigar ante la Corte Internacional de Justicia. Es decir, cuando el gobierno canta victoria, lo que está en el fondo es reconociendo un inmenso fracaso, porque lo que han hecho con la Guayana Esequiba ha sido un abandono a través de 20 años. Y lo segundo que se acordó tiene que ver con ayuda humanitaria y ayuda sanitaria. Es un inmenso reconocimiento al fracaso del gobierno. La peor tasa de vacuna que existe en el continente la tiene Venezuela. Tiene un país que tiene 26 millones de habitantes, 5 han emigrado y se encuentran casi en centenares y no en millones el número de personas que han recibido 2 dosis de vacuna.
llegar a un acuerdo para que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud tome cartas en el asunto de las vacunas y empiecen a llegar las vacunas del COVAX, difícilmente puede decirse que es una victoria del gobierno. Puede ser un alivio para el pueblo venezolano, pero es un reconocimiento absoluto del desastre sanitario que vive Venezuela. Lo que yo siento, Fernando, es que de alguna manera esto no es el resultado de una negociación. Estos son unos primeros escarceos de una negociación que no va a ser fácil y que no va a ser lamentablemente rápida. Ni los tiempos ni las dificultades lo escogen la Fuerza Democrática Venezolana. Si nosotros tuviésemos la posibilidad de imponer, ya hubiésemos sacado a Maduro. Llevamos 2 años y medio en eso y no lo hemos logrado, porque para sacar a Maduro hace falta la fuerza y la fuerza no la tenemos. Y eso es una realidad que hay que tomar en cuenta. Cuando uno puede ganar una guerra y puede imponer una solución, pues es relativamente fácil. Y en ese caso es la rendición sin condiciones. Ahora, cuando uno no tiene la fuerza, no le queda más camino que negociar. Esto no se hace con gusto, esto no se hace con felicidad, esto no se hace pensando que se va a alcanzar un resultado muy rápido. Se hace porque los demás caminos no resultaron. Son 2 años y medio que tenemos en esto, 2 años y medio que yo tengo viniendo a este programa hablando de ese mismo tema, y el resultado es uno: Maduro sigue allí, no lo hemos logrado. Y en consecuencia hay que negociar caminos que nos permitan abrir nuevas puertas, abrir nuevas expectativas, cuyo centro fundamental es que se realice una elección presidencial y una elección parlamentaria libre, es decir, en que los ciudadanos realmente voten y que el voto que expresen sea contado de manera absolutamente imparcial. Esto no ocurre actualmente en Venezuela. En Venezuela, un número significativo de líderes de la oposición están inhabilitados, no pueden ser candidatos. Los partidos han visto secuestradas sus directivas. El gobierno, a través del Tribunal de Justicia, nombra a los directivos de los partidos de oposición y le atribuye los símbolos y los colores. Les corta cualquier tipo de financiamiento, no hay dinero. Les corta incluso el acceso a la gasolina para sus vehículos. No hay acceso a ningún medio de comunicación, no hay acceso a la prensa, ni a la radio, ni a la televisión. Eso no es una elección. Eso es lo que en ninguno de los países democráticos y los habitantes de los países, de esos países que nos están viendo lo saben. Se toleraría que se llame elección a ese tipo de farsa que organiza la dictadura. En consecuencia, el buscar esas condiciones es lo importante. Y lo novedoso de esta negociación, y para nosotros es muy doloroso el camino que se ha recorrido, porque esta es la negociación 16 o 17, ya uno pierde la cuenta, y es la sucesión de engaños, la sucesión de fanfarronería sin ningún tipo de beneficio para nadie. Bueno, la diferencia con esta negociación es que la comunidad internacional está ahora mucho más presente. Quiero solamente recordar la declaración que dieron en junio y repitieron en agosto los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el secretario de Estado Blinken, de Canadá, el señor Gaudó, y el comisionado Borrell de la Comunidad Económica Europea, de la Comunidad de la Unión Europea, que dijeron muy claramente el objetivo es elecciones presidenciales libres y de acuerdo a los estándares internacionales, y elecciones como las que hay en los países democráticos. Ese es el objeto fundamental de la negociación, a eso es que tenemos que llegar, y allí donde vamos a tener éxito o fracaso. El resto son cosas que sean importantes, como la Guayana o las vacunas, pero en lo medular de esta negociación son las elecciones. Pues sí, yo estoy de acuerdo, pero qué pena, y le pido una disculpa, pero bueno, así es este trabajo. Qué pena que nos robó tiempo el sismo en México. Afortunadamente hasta ahora no ha pasado nada grave y espero que así se quede la nota que hicimos, porque hay mucho que hablar, señor Tarek. No estoy de acuerdo con usted, por primera vez se lo digo, no estoy de acuerdo con usted, porque es cierto que el objetivo y fin último es buscar una elección justa, transparente, tiene que ser presidencial. En este primer encuentro no se habló de nada de eso, no se habló de nada de eso, de nada de eso. No se habló de la liberación de los presos políticos, de la inhabilitación, tampoco, no viene nada de esto aquí. Esto era lo que cantaba la oposición que iba a exigir desde el primer momento. No exigieron esto y si lo exigieron no está reflejado en el documento, primero. Segundo, cuando se está hablando de este programa de protección social para el pueblo venezolano, se está pensando inmediatamente en los recursos que están congelados en el extranjero. Y se está incluyendo ese lenguaje dentro de este documento. Entonces, por eso le digo,
Para mí el régimen está ganando. Aquí no veo reflejada la agenda en ningún punto de la oposición, señor Tarre. Fernando, para la vacunación son recursos que están ya aprobados por el gobierno interino y aprobados por la dictadura. Y es solamente la implementación y que no sean utilizadas las vacunas como un instrumento de propaganda y coacción política. No estamos liberando ningún recurso que esté congelado en ninguna parte. Un primer punto. El segundo punto es que el orden no es el que nosotros imponemos. No es que no lo hayamos pedido. Claro que hubiéramos deseado empezar discutiendo la prioridad más grande, que es la elección, que es la nuestra, no es la prioridad de ellos. La prioridad de ellos es levantar las sanciones. Tampoco se discutió eso, ni la de ellos ni la de nosotros. Entonces, triunfo del gobierno no hay, abandono de sus posiciones por parte de las fuerzas democráticas tampoco, sencillamente es un proceso de negociación que es muy difícil, Fernando. Esto no es que uno llegue y dice, señor Tarre, esto es así como yo lo quiero. Señor Tarre, al pie de ese documento, sí, este texto. Entiendo los efectos que el sobrecumplimiento de las sanciones producen en la economía del país y reivindicando como derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. El punto es claro, el sobrecumplimiento de las sanciones. Las sanciones son activos congelados. Esa es la agenda de la negociación. Ese no es el resultado de la negociación, de los primeros 3 días de conversación. En la agenda está también... Por eso, pero el texto... La libertad de los presos. El texto, señor Tarre. Es una señor agenda. Tarre, por favor. El texto, claro, es una agenda, pero la agenda menciona los puntos del régimen. No trae puntos de la oposición y de lo que están peleando. No lo veo en ningún lado. Usted tiene el documento, yo lo tengo también. Vea el memorándum de entendimiento que se firmó en la reunión anterior. Ahí están las elecciones presidenciales, ahí están las elecciones parlamentarias, la observación internacional, la liberación de los presos políticos, todo eso está allí. Son puntos de agenda. No hay acuerdo de ningún tipo sobre sanciones. Hay una mención, que es la aspiración del gobierno, como hay las menciones de lo que nosotros aspiramos. Y lo único concreto son 2 puntos exclusivos, que son vacunas y reclamación territorial, y en esos 2 puntos el gobierno tuvo que ceder y admitir que era incapaz de manejar ninguno de los 2. Esto no es una gran victoria, pero no es en ningún caso una derrota de la oposición. Que logremos que se vacunen a los niños venezolanos y que se les dé comida no es una derrota. Lograr que tengamos una disputa territorial por los mejores abogados del país no es una derrota. Nunca será una victoria del gobierno. Señor Tarre, es que no debía ser ni una derrota ni un triunfo para nadie. Es una necesidad, punto y se acabó. Es un derecho humano, el acceso a la salud. Esto no tiene que negociarse. Y cuando se está negociando en una mesa, perdieron todos. Perdió el régimen, perdió la oposición y pierden los venezolanos. Así que aquí perdieron todos. Cuando se tiene que negociar la salud de un pueblo, señor Tarre, estamos muy mal. Estamos muy mal. Muy mal. ¿Y quién lo niega? Estamos malísimos. Ahora, si no negociamos, no hay vacunas. Porque tenemos meses en esto. ¿Cuándo empezaron a vacunar en México? En Venezuela no se ha empezado un proceso de vacuna. Oiga, señor Tarre, déjeme, me extendí con usted, le robé tiempo a mi otro invitado que es Diego Arria, pues por tener la deferencia con usted, que siempre ha estado conmigo, por supuesto, y lo agradezco. Voy a hacer un espacio en la semana para que tenga usted el tiempo de respirar y que hablemos usted y yo, como siempre lo hemos hecho, para poder profundizar un poco más. Su punto me interesa mucho. No lo veo todavía claro, pero me interesa mucho. Le mando abrazo, como siempre, con toda cortesía y amabilidad, por siempre atender mis llamados. Y le prometo que esta semana volvemos a hablar, si usted me lo permite. Muchísimas gracias. Gracias. Gustavo Tarre Briceño, embajador del gobierno de Juan Guaidó ante la OEA. Voy a hacer una pausa, regreso. Me está esperando Diego Arria, que tiene otro punto de vista, expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ya está listo y vengo con él. Bienvenido, Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y exembajador de Venezuela ante la ONU. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Me imagino, bueno, no sé si quiera reaccionar directamente a lo que me decía el señor Tarre, porque lo estabas escuchando, o si quieras hacer algún comentario adicional, no reaccionar a lo que él estaba diciendo, como tú quieras presentarlo. Si alguien sabe manejar, eres tú. Bienvenido. Gracias, Fernando. Pero solamente oí la parte final donde tú creo que le decías con toda razón que los derechos como la alimentación y la salud no se negocian.
Y yo creo que eso mi amigo Gustavo tenía dificultades para contestar. Pero yo prefiero, si tú no tienes inconveniente, como me está dando la oportunidad, hablarte un poco de lo que aconteció en México. Yo creo que lo más grave, Fernando, es lo que no está incluido en ese documento. ¿Y qué es lo que no está incluido en ese documento? Libertad, democracia, liberación de presos políticos, liberación de los medios de comunicación. Esta es una partitura redactada y compuesta por el régimen, como te lo dije la semana pasada, en el cual ellos piensan, los partidos políticos que están en México piensan que adoptando un tono solemne en sus declaraciones van a compensar lo que esta capitulación significó. Pero en el fondo me recuerda un poco más al monito que hace bailar el organillero tocándole la música, porque esto ha sido redactado de la A a la Z. Pero hay la cosa más grande, más grave, Fernando, que es la alusión al tema de la justicia. Oye, Sí. Diego, déjame interrumpirte un momentito. Yo le dije a Tarre, le digo, a ver, yo tengo el documento, yo lo leí, y yo lo que veo aquí es beneficio para el régimen. Yo no veo aquí ninguno de los puntos de los que venían hablando antes de reunirse de la oposición. A los cuatro vientos los cantaban, ya lo decías tú. Las elecciones, la liberación de los presos políticos o de los políticos presos, etcétera. Nada de eso está aquí, no lo veo en una sola palabra, en un solo renglón. Lo que se ve aquí son cosas que van a beneficiar mucho al régimen. Y entonces Diego Tarre me dice, no, aquí no hubo nada de beneficio para el régimen. Perdón, ¿cómo lo ves tú? ¿Igual que yo o diferente? No, lo veo absolutamente igual que tú. Fernando, yo no vi lamentablemente todo lo que dijo Gustavo. Me hubiera gustado oírlo para poder opinar un poco más a fondo, pero en realidad aquí te voy a decir que es lo más grave. El tema de la Corte, el tema de la justicia. Hoy veo que Borrell en la Unión Europea dice que le complace mucho estas conversaciones. Esta es la típica actitud de la comunidad internacional que busca siempre lograr un acuerdo a cualquier precio, a cualquier costo. No importa lo que esto signifique en términos de calidad de vida, dignidad para un país. Pero, por ejemplo, cuando habla el que maneja el vocero de la oposición, Blyth, y habla de que en la próxima oportunidad se va a discutir el tema de la justicia. Aquí lo que están haciendo es abriéndole las puertas, Fernando, al fiscal de la Corte Penal Internacional, diciéndole, mire, estamos en un proceso de mejorar nuestro sistema de justicia, con lo cual cambiaremos de jueces, mejoraremos. Entonces, siendo esa la razón, usted entonces debe detener el propósito de comenzar investigaciones preliminares porque ya hay el acomodo necesario en la justicia venezolana para que no se pueda utilizar la complementariedad que tú conoces bien. Esto es lo más grave. Hemos invitado a la comunidad internacional, específicamente a la Corte Penal Internacional, para que se olvide del caso venezolano. Y eso es un delito gravísimo. Y quiero decirte algo. Yo creo que el tono solemne que utilizaban, yo creo que era tal vez lo más auténtico, porque evidentemente estaban sepultando la dignidad y las oportunidades de libertad de Venezuela. Qué fuerte, Diego, qué fuerte. Oye, el día de hoy se me complicó la situación, pues tú viste al inicio del programa por el temblor que se suscitó allá en Guerrero, en México, y me quedé más corto de tiempo. Pero bueno, tu opinión siempre es valiosa, sea mucho o poco tiempo. Y te quiero agradecer que me hayas acompañado, de verdad, Diego. Te repongo el tiempo en una próxima ocasión. No, muchas gracias, Fernando. No, gracias a ti, gracias a ti. Era Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y embajador de Venezuela ante la ONU. Ya escuchó usted los dos puntos de vista. Ya hay dos puntos de vista. Es muy interesante. ¿Cuál de los dos ve usted? Bueno, yo por lo menos veo igual que Diego Arria, se lo digo. Y se lo dije al señor Gustavo Tarre con todo respeto. En fin, hago una pausa, regreso un momento. A continuación, mi compañera Carmen Aristegui con toda la información sobre el sismo en Guerrero. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es la situación en Guerrero, en Acapulco, en el puerto de Acapulco? Carmen Aristegui ahora. Buenas noches.